A ver, ¿les suena familiar eso de estar en una especie de carrusel de dietas donde cada vuelta nos deja exactamente en el mismo lugar donde empezamos? Bueno, la idea de este análisis es justamente tratar de cortar todo ese ruido, toda esa confusión de la cultura de las dietas, yendo directamente a la ciencia que hay detrás de los mitos nutricionales más comunes. Ojalá para encontrar un camino que sea mucho más claro y sobre todo sostenible. Ok, perfecto. ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, vamos a arrancar con un principio clave, que es el de, primero, no hacer daño. Después, vamos a desmontar dos de los grandes mitos, el de las grasas y el de los carbohidratos. Luego, nos meteremos de lleno a analizar la dieta keto. Y, para terminar, vamos a ver el panorama completo con la analogía del iceberg. Vamos a empezar con algo fundamental, un principio que viene de la medicina, pero que créanme, puede cambiar por completo cómo vemos la nutrición. Es que es agotador, ¿no? Probar una dieta, luego otra, y al final volver al punto de partida. Es un ciclo que desgasta muchísimo. Pero, ¿y si la solución no fuera otra dieta más? ¿Y si el enfoque estuviera en otro lado completamente distinto? Y aquí entra este concepto que es fascinante. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. En nutrición esto es oro. Significa que a veces el paso más importante es simplemente dejar de hacer lo que no funciona. Es lo que se conoce como vía negativa. Es mucho más potente para la salud quitar lo malo, como dejar de fumar o evitar los ultraprocesados, que obsesionarse con encontrar el superalimento perfecto. Y es que este concepto es clave porque vivimos en lo que se llama un ambiente obesogénico, o sea, un entorno que, sin que nos demos cuenta, nos empuja a engordar. Piensen en esto, ascensores por todos lados, pero escaleras escondidas, coches para ir a la esquina. Todo está diseñado para la comodidad, no para la salud. Y claro, en este contexto nacieron ideas muy simplistas, como esa que decía que para adelgazar solo había que quitar toda la grasa de la dieta. Y con eso, entramos de lleno en uno de los mitos más grandes y más arraigados de la nutrición moderna. Vamos a desarmarlo pieza por pieza. Todo empezó más o menos en los años 80. La idea de que la grasa es mala explotó gracias, en gran parte, a estudios observacionales como el famoso Estudio de los 7 países. ¿Qué encontraron? Bueno, vieron que había una relación entre cuánta grasa saturada se consumía en un país y las enfermedades del corazón. Y de ahí, pánico generalizado. Se desató una fobia a todas las grasas, lo que nos llevó a décadas de productos light y bajos en grasa. Pero aquí está la clave de todo. El estudio encontró una correlación que no es lo mismo que una causalidad, y entender esta diferencia de verdad lo cambia todo. Miren, para que quede súper claro, imaginen esto. En un barrio los ladrones solo roban cuando está lloviendo. ¿Le echaríamos la culpa a la lluvia del robo? Claro que no, es absurdo. Bueno, pues este es el mismo error lógico. Solo porque dos cosas pasan al mismo tiempo, no significa que una cause la otra. La grasa no era necesariamente el ladrón en esta historia. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja. No podemos meter a todas las grasas en el mismo saco. A ver, tenemos las saturadas, que son sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla. Luego están las insaturadas, las mono y las poli, que son líquidas como el aceite de oliva. Estas son las que suelen ser beneficiosas para la salud. Y finalmente están las peores de todas, las grasas transindustriales, las que se crean artificialmente y que son las que de verdad hay que evitar. Entonces, ¿las grasas buenas son buenas? Claro que sí, son vitales. Primero, nos dan saciedad, hacen que la comida sepa bien y nos sintamos llenos. Son el vehículo para vitaminas clave como la A, la D, la E y la K. Además, ayudan a que el azúcar no se dispare en la sangre. Y por si fuera poco, nos dan ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6, que nuestro cuerpo no puede fabricar. Así que el problema nunca fue la grasa en sí, sino el tipo de grasa y el contexto de toda la dieta. Ok, entonces, poco a poco, la gente empezó a perderle el miedo a la grasa. Pero, como en una película de misterio, la atención necesitaba un nuevo villano. Y ese nuevo villano fueron los carbohidratos. Y con esta guerra contra los carbohidratos, el mercado se llenó de productos light, cero, sin azúcar. La lógica parece aplastante, ¿no? Si el azúcar es malo, lo quitamos y listo. Pero, ¿realmente funciona así de fácil? Pues la evidencia nos dice que no.
Los estudios a largo plazo no han encontrado que reemplazar el azúcar por edulcorantes artificiales mejore de forma significativa el peso o los niveles de glucosa. Es como ponerle un parche a una llanta pinchada. Soluciona algo en el momento, pero no arregla el problema de fondo, que es todo el patrón de alimentación. Y ojo, porque el engaño puede estar hasta en los alimentos que creemos que son saludables. Por ejemplo, el pan integral. Un pan puede ser de color marrón, pero si en la etiqueta no pone harina 100% integral, lo más probable es que sea harina refinada con colorante. Es la diferencia entre comprar un mueble ya armado y que te den una caja con las piezas sueltas. Le quitaron lo más importante, la fibra, que es como el escudo protector que ralentiza la digestión. Y esta guerra contra los carbohidratos nos lleva inevitablemente a su expresión más extrema, a la dieta que está en boca de todos, la dieta cetogénica o keto. Pero para analizar los riesgos de la keto, sobre todo a nivel cardiovascular, tenemos que ir más allá del típico colesterol LDL. Necesitamos hablar de la apolipoproteína B, o ApoB. A ver, piensen en esto. El colesterol es la carga que viaja por la sangre. La ApoB es el barco que transporta esa carga. Cada uno de estos barcos tiene una molécula de ApoB, que es como la llave que le permite al barco atracar en las arterias. Y aquí viene lo más importante. El verdadero peligro no es cuánta carga llevas, sino cuántos barcos tienes. Se puede tener el colesterol LDL bajo, pero si hay muchísimos barcos pequeños, o sea, una ApoB alta, el riesgo de que uno de esos barcos se estrelle contra la pared de una arteria y empiece a formar una placa es mucho mayor. Y se ha visto que las dietas cetogénicas en algunas personas pueden disparar el número de estos barcos, la ApoB. Pero los riesgos no terminan ahí, especialmente para personas con diabetes. En la diabetes tipo 1, por ejemplo, existe el peligro de una cetoacidosis, que es una emergencia médica. También puede hacer que se pierda la capacidad de sentir una bajada de azúcar, lo cual es un mecanismo de defensa crucial. Y seamos honestos, la adherencia a largo plazo es bajísima, lo que suele llevar a un efecto rebote, sin mencionar la ansiedad y la relación tóxica con la comida que puede generar. Entonces, a ver, si demonizar las grasas fue un error, si declararle la guerra a los carbohidratos no es la solución, y si las dietas extremas como la keto tienen riesgos importantes, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Bueno, para entenderlo, usemos la analogía del iceberg. La medicina moderna muchas veces se enfoca en tratar lo que se ve, la punta del iceberg. El colesterol alto, la presión alta, el azúcar alta, la obesidad. Se tratan los síntomas, a menudo con medicamentos. Pero el verdadero problema, la masa gigante de hielo que sostiene esa punta, está debajo del agua. Es lo que no se ve a simple vista. Ahí están las causas reales. El ambiente obesogénico del que hablábamos, los malos hábitos, el estrés crónico. Esos son los cimientos que provocan los síntomas de arriba. Y esto nos lleva a una pregunta que resume todo este dilema, planteada por el investigador Christopher Gardner. Él se pregunta, ¿qué tiene esta dieta que es tan persuasiva como para que renuncies a algunos de los principios más fundamentales de la salud y la nutrición? Es una pregunta poderosa. ¿Por qué estamos dispuestos a abandonar grupos enteros de alimentos en busca de una solución mágica? Y con esto llegamos al final. La gran conclusión no es darles una nueva lista de reglas o la dieta definitiva, es proponer una nueva forma de pensar. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Y si la estrategia más saludable no fuera una dieta en absoluto? ¿Y si se tratara de construir, poco a poco, un enfoque flexible, basado en hábitos que de verdad podamos mantener para toda la vida?